En el episodio 96 de la serie Yal Sapn, que se transmite todos los viernes en Star TV, el exitoso plan de Ferit y la acción de Seiran dejaron su huella. El plan secreto de Ferit y Abidin. En el último episodio de Kingfisher, Ferit entendió que Jalisa estaba colaborando con las fuerzas de seguridad para eliminar a Bayukan. En las declaraciones realizadas a la fiscalía, se reveló que Ferit Corán y Abidin ingresaron a la prisión como parte del operativo. Cuando Ferit y Abidin entraron en el calabozo y se presentaron ante Sadka, Sune también fue con su familia. Los Korans, que no podían entender lo que estaba sucediendo, entraron en pánico cuando oyeron el incidente. Ferit también amenazó a Sadka y le pidió que le contara todo. Oran y Qasim aprendieron la verdad. Creyendo que Bayukan mató a Aizen, Ferit le cuenta esta idea a Abidin y le pide ayuda. Aunque Ferit no quería un abogado, Abidin también intentaba ganarse la confianza de Sadik actuando como si fuera cercano a su madre. Mientras tanto, Orhan y Qasm también fueron a Cengiz. Cengiz también explicó el plan de Ferit y Abidin diciendo, Jalisa ha planeado todo. Mientras tanto, Sisek amenazó a Sune de manera velada y la llevó a la mansión. Qasim y Esme fueron a la mansión por Suna. Hablando con Orhan, Qasm dijo que tuvieron que ir a la mansión con la excusa de proteger a Sune. A la mañana siguiente, después de que Ferit fuera a prisión, Seiran se reunió con los inversores y aceptó la idea de que su familia fuera a la mansión. Al mismo tiempo, Orhan y Cengiz también se reunieron con el fiscal. El guardia, que estaba al tanto de la situación de Ferit, le entregó a Sadka el teléfono enviado por el fiscal para obtener una confesión de él. Ferit inmediatamente destruyó la nota y comenzó a pelearse a puñetazos con su compañero de celda que lo había acorralado. Seiran se reúne con inversores. Al reunirse con los inversores para cenar, Seiran se sorprendió de que los inversores quisieran trabajar solo con él y dejar a la familia Corán fuera del negocio. Mientras Seiran no sabe qué hacer, Sune también desafió a Bayukan y le dijo a Qasm y Esm que podían quedarse en la mansión. Sadik confesó la verdad. Mientras Bayukan hace todo lo posible para molestar a Esm y Qasm, Ferit y Abidin lograron obtener una confesión de Sadka con el juego que realizaron. En ese momento, Seiran, que estaba hablando de inversores, fue a la mansión ante la reacción de Gulgun Fakat. Seiran, que estaba bastante preocupado por el nuevo dibujo que los inversores querían que fuera la pieza estrella de la colección, cogió el cuaderno de Jalisa de la mansión. Nuevo diseño de Seiran. Seiran, que pasó la noche en el baño, revisó el cuaderno de Jalisa. Hizo un dibujo inspirado en la historia que leyó. Seiran mostró el dibujo a la familia Corán por la mañana y dijo que envió el dibujo a los inversores después de inspirarse en Jalisa. Detenida una mujer grande. Mientras tanto, con la ayuda de Ferit y Abidin, que fueron liberados de prisión, Bayukan fue arrestado, mientras que Karam logró escapar. Entonces los Korans regresaron a la mansión. Seiran firmó. Mientras los Korans estaban sentados a la mesa felices, Ferit expresó su confianza en Seiran. Seiran nunca me permitiría desperdiciarla. Él dice. Seiran recibió mensajes de algunos inversores que decían, estamos encantados de continuar nuestro viaje con ustedes. El regreso de la familia Corán a la mansión y la firma de Seiran en Yal Sapn se convirtieron en el tema más comentado en las redes sociales. Por fin regresaron a la mansión. Oh Dios mío, están en las mansiones otra vez. Jalisa es verdaderamente el pilar de esta familia. Es el final del camino para la gran dama. Seiran desperdició a Ferit. Esta vez Seiran mentirá. Seiran, estoy en shock, ¿qué hiciste? Ferit se volverá loco cuando escuche esto. El resumen del nuevo episodio de Yal Sapn es el siguiente. Ferit coopera con el fiscal para descubrir la verdad del asesinato de Aizen y, con su guía, persigue a Sadka. Al querer revelar el verdadero rostro de Bayukan,
Ferit se encuentra en un juego peligroso mientras intenta hacer que Sadka confiese su crimen. Mientras Seyran y Sune están profundamente preocupados por lo sucedido, los esfuerzos de Buyukan por recuperar el control complican aún más las cosas. Mientras Orhan y Kazm intentan descubrir el verdadero plan de Ferit, la información que reciben de Senji sorprende a todos. Mientras Seyran está furiosa porque Ferit la ha puesto en peligro una vez más, también enfrenta una crisis importante en su vida empresarial. Los acontecimientos relacionados con el nombre de Ferit afectan negativamente a su marca y los inversores anuncian que quieren retirarse del proyecto. Sin embargo, Seyran está decidido a luchar para mantener la empresa. Afra Sarasoglu y Mehmet Ramazan Demir son jóvenes actores que ocupan un lugar importante en la industria de la televisión y el cine turcos. El dúo compartió los papeles principales en la serie de televisión Yalsapn, que recibió críticas positivas de los críticos y los espectadores. El éxito de la serie aumentó la popularidad de los actores y se convirtieron en nombres que aparecían frecuentemente en la agenda de las revistas. 1.2 El éxito de la serie Kitty Cat. Una de las series de televisión turcas más vistas recientemente fue Yalsapn. La serie comenzó a emitirse en el extranjero y fue apreciada por el público internacional. Sin embargo, la reciente caída en los índices de audiencia y los acontecimientos en la vida privada de los actores han aumentado las preocupaciones sobre el futuro de la serie. 2. El interés de los medios por la vida privada de las celebridades. Los medios de comunicación, especialmente la prensa sensacionalista, muestran un gran interés por la vida privada de las celebridades. Este interés puede afectar la carrera de las celebridades de forma positiva o negativa. Si bien los acontecimientos en la vida privada de Afra Sarasoglu y Mehmet Ramazan Demir recibieron una amplia cobertura en los medios, esta situación también se reflejó en la atmósfera en el set de la serie. 2.1 El papel de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde las celebridades comparten su vida privada e interactúan con sus seguidores. Afra Sarasoglu y Mehmet Ramazan Demir dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, fortaleció los rumores de su separación y esta situación se extendió rápidamente en las redes sociales. El poder de las redes sociales para difundir información con tanta rapidez y eficacia hace que la vida privada de las celebridades sea aún más motivo de curiosidad. 2.2 Límites éticos de los medios de comunicación. El interés de los medios en la vida privada de las celebridades puede poner a prueba los límites éticos. En particular, las crisis en la vida privada y en la carrera profesional de los actores exigen que los medios de comunicación reconsideren sus responsabilidades. Estas noticias pueden afectar negativamente a la salud psicológica de los actores y perturbar el ambiente de trabajo en el set. 3. Factores que afectan el éxito de las series de televisión. El éxito de una serie depende de muchos factores. El éxito de una serie depende de factores como el guión, el reparto, el director, la calidad de la producción y la audiencia. Sin embargo, los cambios en la vida privada de los actores también pueden afectar el éxito de la serie. 3.1 La identidad de los actores y la identidad de la serie. Los actores principales de la serie Yalsapn, Afra Sarasoglu y Mehmet Ramazan Demir, se han convertido en sinónimo de la identidad de la serie. Los espectadores se identifican con los personajes de los actores de la serie, y los acontecimientos que ocurren en sus vidas privadas también pueden afectar la percepción de la serie. En particular, las crisis vividas en la vida amorosa de los actores también pueden reflejarse en las relaciones de los personajes de la serie, y esto puede provocar que la audiencia se distancie de la serie. 3.2 Creando ambiente y dinámica de equipo. El éxito de una serie está estrechamente relacionado con el ambiente de trabajo y la dinámica del equipo en el set. Las tensiones entre actores pueden afectar negativamente el ambiente de trabajo en el set, lo que puede reducir la calidad de la serie.
Cuando las crisis en la vida privada de Afra Sarasoglu y Mehmet Sandemir se reflejaron en el set, las preocupaciones sobre el futuro de la serie aumentaron. 4. Los efectos de la vida personal de los jugadores en sus carreras profesionales. La vida personal de los jugadores puede afectar directamente sus carreras profesionales. En particular, el intenso interés de los medios de comunicación y del público puede afectar el rendimiento y las decisiones profesionales de los jugadores. 4.1 Presión de los medios y la audiencia. Los acontecimientos en la vida privada de Afra Sarasoglu y Mehmet Sandemir son seguidos de cerca por los medios de comunicación y los espectadores. Esto puede ejercer presión sobre los jugadores y afectar su rendimiento. Además, la cobertura constante de dichas noticias en los medios puede llevar a los jugadores a ser más protectores de su vida privada. 4.2 Decisiones profesionales y proyectos futuros. Las crisis en la vida personal de los jugadores también pueden afectar sus decisiones profesionales. La salida de los actores principales de la serie podría poner en peligro el futuro de la serie. La posibilidad de que Afra Sarasoglu y Mehmet Sandemir abandonen la serie puede provocar que Yalçapyn llegue a un final prematuro. Esta situación también puede afectar a los proyectos